Bien, vamos a ingresar a otro tema y para eso tenemos al doctor Ramiro García que va a conversar con nosotros en este día viernes 29. Doctor, buenos días, gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo para toda la audiencia de los especialistas. Muchísimas gracias. Doctor, este señor Esteban Guardera ahora es juez, ¿no? También. Este señor se toma atribuciones que definitivamente no le competen y eso también causa o altera la opinión pública. Entonces es importante conocer cuál es la verdad en torno al caso de Aquiles Álvarez, pero antes quisiera poner las declaraciones de él para que la gente pueda entrar en contexto. ¿Definir el Tribunal Contencioso Electoral? Correcto. El día lunes, este próximo lunes, 1 de septiembre, yo tengo la audiencia. Esa audiencia es una audiencia muy corta, dura solo un día y luego, por Código de la Democracia, el juez tiene 10 días para emitir sentencia, es decir, para mediados de septiembre podemos tener una sentencia de primera instancia destituyendo al alcalde de Guayaquil. Y esto, ¿cuál sería, digamos que sería esto tiene antecedentes? No sé si podemos recordar si hay antecedentes de destituciones por infracción electoral para poder recordar cómo debe procederse en este caso. ¿Sería el vicealcalde o vicealcaldesa quien asume la alcaldía de Guayaquil? Bueno, hace muy poco a la Liga Azul le destituyó el Tribunal Contencioso Electoral por una infracción electoral, tal cual, o sea, idéntico. La Liga Azul, primero acuérdate que, claro, Augusto Verduga se huye después de que le incauta su teléfono, el Tribunal Contencioso estaba ya pasado de tiempo, ya tenía que emitir una sentencia, y el Tribunal Contencioso destituye no solo a Augusto Verduga, sino a Yadira Saltos, a Franco Lor y a algunos suplentes. Idéntico a lo que podría pasar ahorita, idéntico. Y entonces subiría ahí la vicealcaldesa. Correcto. ¿Cuáles son las prohibiciones en las que incurriría o prohibiciones con las que quedaría Aquiles Álvarez luego de una destitución? Bueno, mira, el artículo 287 del Código de la Democracia establece que cabe destitución, suspensión de los derechos de participación y multa. La suspensión de los derechos de participación impediría a él, dependiendo por cuál tiempo le den, puede ser, me parece que sea de 6 meses a 2 años, estaría impedido de ejercer cargo público, lo cual sería un alivio no solo para Guayaquil, sino para el país, ¿no? Bueno, él parece que ya hasta tomó las decisiones del Consejo Cantonal y ya sabe hasta quién subiría. Bueno, pero ojo, que esto lo dice alguien que no vota en Guayaquil y que no vota en el Ecuador. ¿Cuál es la realidad del caso Aquiles Álvarez, doctor? Mire, en el caso de Aquiles Álvarez, no hubo, y a ver, le ponemos esto en antecedentes. El señor Aquiles Álvarez escribe un tuit un día a la 1 de la mañana, en donde no hace alusión a candidato alguno, no hace mención a partido alguno, a lista alguna, ni pide votar por nadie. Es un mensaje totalmente ambiguo, de una opinión personal en una cuenta privada, y por supuesto como mensaje de opinión, pues está protegido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hubo uso de recursos públicos, no se usó presupuesto, logística ni canales institucionales. Hablar de reincidencia cuando el Código de la Democracia solo reconoce reincidencia en casos específicos y por la misma infracción, resulta que no tiene pies ni cabeza, es demencial totalmente. La comparación que hacen o que se ha pretendido hacer respecto del alcalde de Quito, el caso Muñoz, en donde hubo símbolos partidarios, hubo recursos institucionales, hubo actos de campaña, hubo oferta de obras. Acá nada de eso ocurrió. Se quiere sentar un precedente riesgoso porque a través de esto se pretende sancionar opiniones ambiguas, lo que sería abrir la puerta a que cualquier funcionario sea perseguido por lo que otros creen que quiso decir. El señor Guarderas, que insisto, o sea, ni vota en Guayaquil ni vota en el Ecuador. El señor Guarderas no ha votado las últimas 3 o 4 elecciones, porque no vota ni siquiera aquí. Claramente abusado del derecho electoral. Esto pone en riesgo la credibilidad del Tribunal Contencioso Electoral y, por supuesto, la institucionalidad democrática. A mí me parece que todo esto es parte de una dinámica que ya la vemos que se repite también en la aprobación de leyes, ¿no? Aprobación de leyes a patadas, inconstitucionales, en donde no importa, vamos a decir que todas las leyes sirven para el desarrollo del país, por lo tanto esa es la unidad de materia. Y claro,
cuando tienen que sentarse frente a jueces de verdad, a jueces como los de la Corte Constitucional, pues ahí sí no tienen, no actúan, pero con claro, no tienen explicaciones. La señora abogada de la Asamblea ayer llegó a decir que las leyes económicas urgentes no necesariamente deberían ser económicas, por ejemplo. O sea, ese tipo que a mí me parece un descaro basado simplemente en apruebo esto porque tengo el poder y ya está. Entonces lo que hace el señor Guardera me parece que obedece a la misma dinámica, ¿no? Es decir, consideramos que tenemos el control del Tribunal Contencioso Electoral, por lo tanto cualquier acusación delirante pues sirve para los fines que perseguimos. En este caso, pues sacar del medio al alcalde de Guayaquil. Entonces, de acuerdo a esto, ¿no hay causales que fundamenten la destitución del alcalde de la ciudad de Guayaquil? Pero en absoluto nada. Es que no solamente no la destitución, ni siquiera la sanción. Es un tuit que no dice, pero en absoluto nada, que no hace referencia ni a la lista, ni a la candidata, ni al proceso eleccionario. Nada. Y en base de eso, decir que ha habido inducción al voto y sustentar una eventual sanción, es que es descabellado, no tiene pies ni cabeza. O sea, yo creo que ahí sí estaríamos rebasando las líneas de lo interpretativo y de la capacidad decisoria de los jueces para pasar ya al juego descarado de servir a los intereses del pueblo. Espero que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral nos presten para esto. Tenemos el día lunes la audiencia. Como defensa vamos a demostrar claramente que esto es demencial y no tiene sustento. Y por supuesto, pues pedimos que el país esté muy pendiente de lo que pase. Doctor, y después de esa audiencia, ¿qué tiempo se toma el Tribunal Contencioso Electoral para emitir este dictamen, esta resolución? El juez tiene 15 días para emitir su decisión. Entonces habrá que esperar 15 días posteriores a la audiencia que ustedes tienen. Hay que esperar 15 días posteriores a la audiencia para que el juez pueda emitir su decisión, que puede hacerlo antes también, porque la ley le da un plazo de 15 días. Ahora, ¿cuánto tiempo se tome el juez? Pues ya dependerá de la carga de trabajo que tenga y de la complejidad que considere el juez que tiene la causa. Pero esto de complejidad, absolutamente nada. Absolutamente nada. Este es un caso que debería resolverse muy sencillamente, sancionando inclusive al denunciante, porque esto a mí me parece que es un abuso descarado del derecho electoral. Bueno, hay un abuso de poder en este país y hay persecución en contra del alcalde Aquiles Álvarez. Si no se llegase a una resolución... Ya vimos el tema ya vimos el papelón que hicieron cuando llevaron al señor Salcedo, a este señor que ha sido varias veces sentenciado por temas de corrupción, y lo llevan a la Comisión de Fiscalización para que diga cualquier cosa que luego a la final jamás pudieron sustentar. Doctor, si bien es cierto, existe la posibilidad dentro de las sanciones es destitución del alcalde, pero en el caso de no llegar a eso, porque como usted dice, ni siquiera hay elementos para que ello, ¿podría recibir algún otro tipo de sanción el alcalde? ¿Como cuál, por ejemplo? Hay varias sanciones posibles, ¿no? Una de ellas es la destitución, otra es la suspensión de derechos políticos, otra de ellas es una sanción como, digamos, una especie de amonestación, que en absoluto sería el caso. Es decir, si me pregunto si tenemos una sanción para el alcalde, yo le diría que no tenemos lo que no tiene sustento. Nuestra defensa es sólida, es apegada al derecho, y confiamos en que prevalecerá la legalidad. Pues aquí esto no tiene pies ni cabeza, es una denuncia que no tiene ningún sentido. La acusación de que el alcalde convocó al cierre de campaña de la candidata Luisa González es insostenible. El tuit no menciona ni a la candidata, ni al evento, ni la lista, ni el movimiento político. El alcalde ni siquiera asistió al acto. No hay presencia física, no hay recursos públicos, no hay coordinación. Se utiliza en el tuit un lenguaje totalmente coloquial y ambiguo, sin el formato de una convocatoria oficial. El derecho no puede sancionar frases ambiguas, sino actos concretos y probados. Por lo tanto, esto insisto, sería totalmente tirado de los cabellos que pasa. Si bien es cierto, no hay ningún elemento probatorio que identifique que él estuvo haciendo algún acto de proselitismo político en su calidad de alcalde, pero algo que sí nos queda claro, doctor, es que al parecer, y lo voy a decir desde mi punto de vista, ellos tienen el objetivo de bloquear al alcalde de Guayaquil, porque ellos hablan de la sanción, la destitución, y aparte hablan de impedirle pues el poder participar
posteriormente, ¿no? Entonces vemos que ellos tienen ya una visión hacia una posible reelección del alcalde. Eso nos queda claro cuando él manifiesta las sanciones. Y dice además que sería maravilloso, perfecto para Guayaquil, y tomo sus palabras, alguien que ni siquiera vive en Guayaquil. Que no voten en Guayaquil y que no voten en el Ecuador, que ni siquiera está empadronado en el país. Mire, yo creo que hay un juego muy poco afortunado de parte de las estructuras de poder político que coyunturalmente nos gobiernan. Primero, el pensar que el poder dura para siempre. Segundo, pensar que cuando se tiene poder se puede saltar cualquier línea roja y se puede actuar al margen de la legalidad. Yo creo que esos 15 puntos de descenso en el apoyo político en 3 meses son una señal muy clara de que quienes en segunda vuelta votamos por Noboa, no entregamos un cheque en blanco. Y que no se piense que por el hecho de haber votado por él, vamos a justificar cualquier tipo de falta de gestión, de actos de corrupción, o peor todavía, de autoritarismo. Si hay algo que nosotros criticábamos al correísmo fue su autoritarismo. No vamos a justificar eso ahora porque sea Noboa el que ejerce el poder. Entonces, claramente aquí hay una persecución, claramente hay una mala utilización de los instrumentos legales, claramente hay una direccionalidad política en contra del alcalde de Guayaquil, que además es un alcalde que está haciendo una gestión positiva y que la ciudadanía en Guayaquil, yo no voto en Guayaquil, pero voy constantemente, yo veo que hay una percepción muy positiva de la gestión del alcalde. Y al contrario, pues yo creo que estos 3 meses han sido 3 meses de mucho desgaste para el Poder Ejecutivo. Así que se entendería desde lo político esto, pero desde lo jurídico, y obviamente tenemos que exigir a nuestras autoridades que actúen jurídicamente, pues esto no tiene pies ni cabeza, esto no tiene presentación. En base de un tuit que no menciona a nadie, que no menciona lista alguna, que no menciona ningún evento, que no menciona a partido político, que no contiene ningún símbolo electoral partidista, pretender destituir al alcalde de Guayaquil, porque además esto no solamente vulneraría los derechos del señor Aquiles Álvarez, sino de los cientos de miles, de los millones de personas que votaron por esa candidatura. Entonces, se está yendo no contra el señor Álvarez, sino que se está yendo en contra de la ciudadanía, se está yendo en contra de la institucionalidad democrática. Y esto es algo que no se puede permitir. Y por eso yo le agradezco mucho la invitación y agradezco que el país, que los medios tradicionales, que los medios digitales estén pendientes de lo que va a pasar con este caso, porque en este caso no nos estamos jugando un cargo, un puesto, no estamos jugando la institucionalidad democrática. Y el alcalde ha sufrido persecución, bueno, no solamente por esto, sino por distintos otros casos. En términos generales y en términos jurídicos, doctor Ramiro, usted que ha estado al lado del alcalde Aquiles Álvarez, él ha podido demostrar que no hay elementos para ningún tipo de juicio de los cuales él ha sufrido en estos momentos, y no solamente me refiero a este de aquí, del señor Esteban Guarderas. Mire, en el caso penal, donde yo también intervengo como abogado de defensa, fue tan clara el direccionamiento del juez que ni siquiera se tomó tiempo para analizar la causa. Es más, llegó a decir una de las frases que me dejó, la verdad, bastante, digamos, estupefacto. Llegó a decir: todos los argumentos que ustedes han esgrimido acá los debatirán en la fase de juicio. Ahora pase todo a la audiencia de juzgamiento. Es decir, no hubo un razonamiento mínimo en si era procedente o no mandar este caso a fase de juzgamiento. Entonces vemos que está totalmente direccionado. ¿En qué fase está ahorita el tema judicial? Ahí mismo, no ha pasado absolutamente nada. Ahí mismo. El tribunal, se sorteó el tribunal, pero el tribunal ni siquiera ha abocado conocimiento. Está ahí mismo. Ya han pasado mes y medio, 2 meses casi del asunto, y eso no se ha movido en absoluto. ¿Y qué tiempo debería tomarse? ¿Por qué usted cree que no se ha movido? No hay un tiempo específico. El Tribunal de Garantías Penales deberá
actuar de acuerdo a la agenda que tenga de audiencias y a la carga de trabajo que tenga, pero no, hasta ahora no ha habido ni siquiera el aboco conocimiento. ¿Y ustedes cómo piensan que va a terminar este proceso? Y le digo esto porque, bueno, pues el objetivo del gobierno es perseguir y es destituir al alcalde de Guayaquil, eso está claro. En eso estamos totalmente claros, pero también estamos claros en que no existe prueba alguna de delito cometido por el señor alcalde de Guayaquil, porque además es un delito de imposible imputación. Se le está tratando de imputar al señor Aquiles Álvarez como entonces representante legal de una comercializadora de combustibles, el delito de venta ilícita de combustibles, cuando todo el combustible que compra una comercializadora lo compra Petroecuador, en base de una petición formalizada y previamente notificada a Petroecuador de parte de las estaciones de servicio. Es decir, no hay manera de que un solo galón se pueda vender por fuera de los cupos que el propio Petroecuador autoriza. Bien, Así bien. que, digamos que vamos con la tranquilidad de la inocencia y de tener todas las pruebas a nuestro favor. Igual que el día lunes. Esta es una denuncia que no tiene sentido, que no tiene pies ni cabeza, y que pues esperamos que el doctor Joaquín Viteri, que es el juez que tiene que resolver esta causa en primera instancia, pues actúe conforme a derecho. Joaquín Viteri es el juez del Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral, que va a conocer en primera instancia este caso. Mucho ojo con este nombre. Hay que estar bastante atentos a esto. Doctor, aprovechando pues que hemos hablado de la toma de la justicia, ¿no? Y cómo se han dado todos estos procesos, y ustedes que están justamente en todos estos actos jurídicos, penales, judiciales, ¿cómo ve usted esta intimidación a la Corte Constitucional y las audiencias públicas que se han presentado en estos momentos? Bueno, la Corte Constitucional ha sido un ente molesto, digamos, para muchos sectores políticos en su momento. Sectores que hoy la defienden, en su momento la atacaban. Lo cual habla muy bien del nivel de independencia que como entidad ha logrado, ¿no? Teniendo en cuenta que de la Corte original, la que se escogió en 2018, quedan 3. Los otros 6 son jueces nuevos. Sin embargo, vemos que se ha mantenido esa cultura institucional de actuar dentro de la constitucionalidad y al margen de la política. Y claro, ahora el poder de turno, pues obviamente implementó una estrategia de acoso y derribo en contra de la Corte Constitucional, que no es que nos ha parecido mal a nosotros, ha parecido mal a la ONU. O sea, las Naciones Unidas han puesto la pica en Flandes por la Corte Constitucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial han levantado su voz y han dicho que esto es inaceptable, que es una injerencia inaceptable en la actividad de control constitucional. Así que yo creo que la Corte ha hecho un buen trabajo, y creo que va a ser un buen trabajo. Es más, yo estuve como abogado de la Unión Nacional de Educadores en la audiencia de ayer, en el trámite de la ley de la inconstitucionalidad, de la ley de integridad, y realmente fue penoso escuchar la defensa tanto de la Asamblea como de la Presidencia de la República en cuanto a los diferentes aspectos que contiene esta ley, especialmente la unidad de materia que no existe. Imagínese usted, ¿cómo justificar que normas que se refieren a cooperativas de crédito, normas que se refieren al régimen disciplinario de la justicia, normas que se refieren a menores infractores, pues mantienen unidad de materia y que además son económicas y urgentes? Entonces, claro, esto no tenía pies ni cabeza, las preguntas de los jueces desnudó las falencias conceptuales tanto de presidencia como de la Asamblea, así que esperamos que la Corte Constitucional pues haga su trabajo y tome una decisión adecuada. Bueno, la Corte Constitucional en estos momentos podemos ver que quiere o trata de actuar de forma independiente, pero no lo hizo cuando el presidente Daniel Noboa era presidente candidato. Ahí no hubo sanción. Ahí hizo caso omiso a las denuncias que se presentaron de inconstitucionalidad. Hay varias decisiones con las que yo, la verdad, discrepo de la Corte Constitucional,
respetando la institucionalidad de la Corte Constitucional. A mí me parece, por ejemplo, que el dar paso al juicio político, al ASCO, con base a estándares de mínima verosimilitud fue inadecuado, por ejemplo. Me parece que el no haber actuado o haberse abstenido de pronunciarse en el caso de la descalificación de Jan Topic como candidato fue inadecuado, también es así. Me parece que el no haber actuado respecto de las evidentes infracciones electorales que cometió el candidato presidente, pues también fue inadecuado. Es decir, podemos estar en contra o a favor de algunas decisiones, pero en general creo que la Corte Constitucional es de las pocas estructuras que se mantienen en pie y con credibilidad en el país, comparado, por ejemplo, con la justicia ordinaria y con una Corte Nacional de Justicia en donde tenemos jueces sancionados por acoso sexual. Entonces, yo creo que podemos criticar desde lo conceptual, pero lo interesante es eso, que con la Corte Constitucional todavía debatimos desde lo conceptual. Y aún se puede debatir. Doctor, ¿ustedes confían en la justicia de este país? ¿Ustedes confían en el Tribunal Contencioso Electoral? Y le pregunto esto porque este señor Joaquín Viteri es el juez que sentenció a Aquiles Álvarez en el caso de violencia política que pone la asambleísta Lucia Jaramillo, el cual pues después le hizo pedir disculpas públicas. Entonces yo me pregunto si ustedes están plenamente confiados en que el actuar de este juez va a ser en derecho. A ver, confiemos o no confiemos, él es el juez. Es decir, no tenemos otra opción que no sea comparecer ante el Tribunal Contencioso Electoral con el juez que se ha designado y, por supuesto, pues intervenir y exponer nuestras delegaciones en lo jurídico, independientemente de la confianza o no confianza que podemos tener en el tribunal o en un juez en específico. Confiamos en la inocencia del alcalde, confiamos en que este proceso se basa en una denuncia demencial que no tiene pies ni cabeza. Y por supuesto esperamos que el juez Viteri pues actúe de manera honesta, porque sería intelectual y jurídicamente deshonesto el imponer cualquier tipo de sanción en base de un tuit que, insisto, ni hace referencia a persona alguna, a candidato alguno, a lista alguna, a movimiento alguno, ni a evento alguno. Bien. Usted me decía, yo he sido parte también, ¿no?, de estas audiencias de la Corte Constitucional y es penoso ver cómo la Secretaría Jurídica de la Presidencia no ha podido argumentar las leyes. La señora abogada de la Asamblea llegó a decir que las normas tramitadas como económicas urgentes no necesariamente deberían ser económicas. O sea, se ha llegado a ese punto de argumentación. O sea, ya después de eso ya cualquier cosa vale, ¿no? Por supuesto, definitivamente nos deja mucho que decir, pero usted me decía, bueno, yo he estado ahí y he sido parte pues de esa defensa. Realmente de la demanda de inconstitucionalidad. De las demandas de inconstitucionalidad que se han dado, ¿no?, frente a la vulneración de derechos que se dan en el caso pues de que estas leyes se apliquen. Doctor, ¿es posible que la Corte Constitucional dentro de su dictamen, dentro de su resolución, pueda realmente aprobar estas leyes? Y le pregunto esto porque nos hemos dado cuenta que tienen presión política. Siempre cabe la posibilidad, pero como dicen en redes sociales, habrán señales. Y claro, una señal es haber suspendido de manera cautelar y preventiva una serie de normas de todas estas leyes. Yo creo que eso habla bastante claro de cuál es la perspectiva que tienen los jueces y juezas de la Corte sobre estas normas, que no tienen pies ni cabeza. Mire, la ley que acaban de aprobar ayer, la famosa ley de fundaciones, que le han denominado ley de transparencia, es una barbaridad. Primero le meten a la UAFE dentro del sistema de inteligencia, o sea, de espionaje, que depende directamente de la Presidencia de la República. Pero luego le dan a la UAFE facultades jurisdiccionales, porque le dan a la UAFE la posibilidad de que disponga el congelamiento de fondos que considere producto de actividades sospechosas. Entonces, eso solamente lo puede hacer un juez y dentro de un proceso y a través de una decisión jurisdiccional.
Y eso se incluyó en la ley que ayer se acaba de publicar en el registro oficial. Así que, es decir, vemos que hay lo que decía hace un momento, ¿no? Es decir, como tenemos el poder, podemos aprobar leyes a patadas, podemos perseguir a quien sea, podemos manipular los tribunales, podemos acosar a las cortes que no agachen la cabeza ante nosotros y bueno, ya está. Y claro, cuando uno actúa así, eso pasa factura muy rápido. Históricamente eso no es sostenible dentro de un sistema democrático. Claro, eso se sostiene en una dictadura militar y se sostiene por la fuerza y eso cuesta cadáveres. Pero en un sistema democrático donde hay una estructura establecida en la Constitución de pesos y contrapesos, esto no se sostiene, porque además pasa factura política muy rápido. Mire, al correísmo, por ejemplo, se le reconocía sus virtudes, pero se le criticaba lo autoritario. Y a la final usted ve que todas las críticas que van dirigidas hacia ese periodo de 10 años, van dirigidas hacia justamente temas de autoritarismo, persecuciones, leyes inadecuadamente aprobadas, consultas populares convocadas por la fuerza del respaldo democrático, en donde inclusive se aprobaron en su momento pues normas que iban contra la Convención Americana de Derechos Humanos, como por ejemplo cuando se consultó a la ciudadanía con la venia de la Corte Constitucional de ese entonces de eliminar el carácter excepcional de la prisión preventiva, por ejemplo. Entonces, sí, vemos que como país, lastimosamente, y como clase política, no aprendemos la lección. Y seguimos insistiendo en las mismas prácticas, ¿no? Entonces, claro, quienes en su momento criticamos esas prácticas autoritarias, hoy criticamos esas mismas prácticas autoritarias. Pero más allá de la coherencia con la que uno tiene que actuar, el problema es que 10 años después, u 8 años después, tengamos que seguir criticando lo mismo. Y de quienes están en la otra vereda política, y más triste todavía, que quienes en su momento criticaban esto, hoy lo defiendan. Entonces, claro, y es más, en el caso de las leyes, han sido pero de estructura tan inconstitucional, que inclusive medios que están claramente alineados con la posición del gobierno, han salido a reconocer que esto no se sostiene. Y que además la defensa que realizaron tanto Presidencia como la Asamblea ha sido totalmente deficitaria. Así es, doctor. Bueno, habría que esperar entonces, ver cuál es la posición de la Corte Constitucional, que le debe mucho en estos momentos también al Estado ecuatoriano y es el último organismo que nos queda para hacer respetar los derechos constitucionales y por supuesto la democracia. Nos guste, nos resulta un último bastión, ¿no? Estaremos atentas también, por supuesto, de lo que pasa con el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Gracias, doctor. Muy amable usted, muchas gracias. El doctor Ramiro García estuvo con nosotros conversando sobre la resolución que debe de tomar el Tribunal Contencioso Electoral en torno a la denuncia interpuesta por el señor Esteban Guarderas, proselitismo político, ¿no?, en época de campaña. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Ya sabemos que tienen una persecución directa en contra del alcalde de la ciudad de Guayaquil. Así que hay que estar vigilantes porque Guayaquil tiene que hacerse respetar, hacerse sentir. Guayaquil decidió que sea Aquiles Álvarez quien dirija, quien tome las riendas de esta ciudad. Así que estaremos bastante vigilantes los guayaquileños. No podemos permitir que alguien que no es de Guayaquil, que no vive en Guayaquil, interponga sus intereses personales para perjudicar no solamente a un alcalde, sino también a los ciudadanos de esta ciudad.